Profesor Eduardo González Holguín, un abrazo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? La clase pública para usted íntegra, hable sobre los dos temas que usted considera importantes y trascendentes. Bueno, nosotros estamos viviendo ahora una típica ofensiva del capital financiero, ¿no? El capital financiero, digamos, se está moviendo muy fuerte, digamos, tratando de mostrar una especie como de desestabilización que habría en la economía, muy ayudado, por supuesto, por la prensa hegemónica, que magnifica, digamos, la situación. Ayer me reía yo porque justamente daban la noticia, ¿no es cierto?, de que, bueno, el dólar blue, el dólar ilegal, digamos, había pasado la barrera de los 170 pesos y tras cartón al rato hay una consulta que se le hace al periodista que había dado esa nota alarmista de si había habido muchas operaciones con ese precio. Y tiene que reconocer que no. Con muy pocas operaciones, claro, porque ya está el precio que mucha gente dice, ¿realmente es un precio razonable o no? Entonces muchos se restringen porque cuando llega un precio muy alto, las posibilidades de que caiga son altas también. Y entonces estás comprando una cosa que después no vas a poder recuperar o vas a tener que esperar bastante tiempo para recuperar. Pero la mayoría de los portales de las prensa hegemónicas lo ponen como una cosa tremenda, cuando ya se han, hasta el hartazgo han explicado que el comercio internacional no se rige por ese precio. Si las importaciones van por dólar oficial, estamos en 80 pesos, así que no tiene nada que ver una cosa de otra. Pero se coloca justamente, y todas las otras variantes, ¿no es cierto?, que hay de ¿Y para compra qué de dólar. entonces? Y la idea Cuatro o cinco bandoleros compran así, sumen ese precio. La prensa pone como que esto claro, se viene. Y eso genera una devaluación. No genera una devaluación. Si el Estado no tiene ganas, no lo genera. Pero es la aspiración de ellos. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la devaluación significa, digamos, en una economía como la nuestra, que los salarios se devalúan. Entonces comienzan a aumentar todos de acuerdo al precio del dólar, el salario sigue planchado, como está pasando actualmente, y entonces hay una baja del salario, y seguimos con el proceso de distribución del ingreso en favor de los más ricos. Y esto se da, digamos, en un contexto, digamos, que no es casual, porque el gobierno en este momento está discutiendo una cosa que les tiene muy preocupado a lo más concentrado del capital, que es el famoso impuesto a la riqueza. Entonces, este impuesto a la riqueza, que va, ¿no es cierto?, del 2,5 al 3,84% a todas aquellas fortunas que van de 200 millones de pesos en adelante, está, digamos, hecho en escala de 200 a 300, 300 a 400, 400 a 500 y de 3.000 millones de pesos para arriba que tienen la alícuota máxima. En realidad, digamos, uno dice, ¿es importante esto? Bueno, está, digamos, afectando aproximadamente a 9.200 familias. Que son, escuchen bien, el 0,0005 de las familias argentinas. Es decir, yo le he llamado la superélite. Está tocando a la superélite de la Argentina. Entonces, realmente ni siquiera llega a lo que se considera el sector A, que los sociólogos ponen en la sociedad en A, B, C, ¿no es cierto? El A, la clase alta, para los estudios sociológicos actuales es más o menos el 2% de la Argentina. Esto, dentro de ese 2%, de este 0,0, son 3 ceros, 0,0005. La superélite. Esta superélite, el patrimonio de ellos sumado es el 41% del PBI. Eso que vaya moviendo el poder que tienen. Y entonces, ¿cuál es la preocupación de este sector y el otro que está dentro de este 2%, digamos, de la élite argentina? La preocupación es que no vaya a ser que en Argentina comience un proceso de reforma tributaria, llevando, digamos, el sistema tributario a algo parecido que como tienen los países europeos. Los países europeos es un sistema, yo digo, ligeramente progresivo. Es decir, que ligeramente, digamos, los que tienen más, los que ganan más, tributan proporcionalmente un poco más. Y ellos tienen mucho miedo que este sistema altamente regresivo, donde el impuesto fundamental es el IVA saca aproximadamente 1.200.000 millones de pesos, y el que le sigue, que es el impuesto a las ganancias, la mitad, 600.000 millones. Con este impuesto a la riqueza se calcula que se va a recaudar unos 300.000 millones de pesos. Se transformaría en el quinto impuesto en importancia. Pero entonces, digamos, ¿es muy importante? No, porque es más o menos el 5% de los ingresos nacionales, y por eso inclusive
hay algunos que dicen, no, por tan poca plata, ¿por qué se van a poner con esto? Pero ese es el problema, que puede abrir la discusión en Argentina de comenzar una transformación del sistema tributario hacia un sistema tributario progresivo. Como es en el mundo. Como es en el mundo, exactamente. Pero Acá se queja, pero es una mentira. Acá, digamos, se pone loco, ¿no es cierto? Que acá lo hemos dicho más de una vez en este programa, justamente cómo son los impuestos en el mundo. Bueno, y para cómo, digamos, el presidente Alberto Fernández ya ha expresado su voluntad de transformar este sistema tributario en algo más progresivo, en algo más justo, donde los que más tienen y más ganan sean realmente los que aporten más. Es lo que pide el fondo, pide Estados Unidos, eso pide El Bretaña. El Banco Mundial lo ha pedido. Claro. ¿Por qué? Porque llega un momento que vos no podés seguir pidiéndole más aportes a los que menos tienen, es un sinsentido. Es una cosa lógica, decir, bueno, a ver, de este universo económico, ¿quiénes son los que tienen capacidad tributaria? Estos. Y este sector que tiene capacidad tributaria dice, no, nosotros no queremos pagar. Y entonces, ese es el problema que estamos viendo en este momento. Están intentando, digamos, voltear esto para que no se comience, digamos, una reforma, digamos, tributaria importante. ¿Y cuál es justamente el punto débil que tiene este gobierno? Y el punto débil, por la herencia recibida, hay que decirlo, yo sé que a muchos sectores no les gusta, pero les guste o no les gusta, objetivamente, ¿no es cierto? Durante el gobierno de Macri se fugaron 83.000 millones de dólares, que encima es préstamo. O sea, pedimos prestado para fugarlo. Nos quedamos con la deuda y sin la plata. Claro, es el doble de los 83. Claro, entonces el gobierno se encuentra con este problema y entonces dice, ¿qué pasa? Que administran mal. Y no sé, la prensa hegemónica se olvida este detalle que para mí es fundamental. Estamos mal porque se fugaron 83.000 millones de dólares. Si no se hubiera fugado esa plata, estaríamos perfectamente bien. Entonces, bueno, en ese contexto, el Banco Central está haciendo malabares porque nosotros tenemos una economía dependiente en lo económico. Quiere decir que nosotros, para poder completar nuestro proceso productivo, tenemos que importar. Si nos quedamos sin dólares para importar, se para la industria. Yo por ahí escucho algunas cosas, no, porque no sé, yo quiero ir a Cancún. Pero porque los argentinos vayan a Cancún, nosotros vamos a parar la industria. ¿Qué va a pasar cuando el que va a Cancún y después vuelve se va a encontrar que es desocupado porque la industria se ha parado? Exacto. Y con eso toda la economía argentina? Es más, hoy si uno pide, por ejemplo, el campo tiene insumos importados. Entonces toda la economía argentina se vería trabada. Entonces nos escucha un discurso bastante, yo diría que es embromado, ¿no? Muy tendencioso, muy individualista, que no alcanza a ver que en realidad tarde o temprano, si se lleva adelante lo que están diciendo, el que está diciendo eso se va a ver afectado. Entonces está cuidando ese dinero y por otro lado, un mercado totalmente marginal, ¿no es cierto? Como es el del dólar blue, aparece como la referencia, que es una cuestión que siempre han hecho. Está bien. Tratando justamente de inducir. Por supuesto que acá muchos grupos económicos comienzan a calcular los costos como si estuvieran importando con el dólar blue, pero eso no se debe justamente al dólar blue, se debe justamente al poder monopólico. Porque los grupos económicos siempre encuentran una excusa para aumentar los precios. Está bien, si no es los impuestos, es la luz, es el gas, son los salarios, pero siempre se van prendiendo de lo que va aumentando para poder aumentar los precios. Y de esa forma, al aumentar los grupos económicos concentrados sus precios más que el conjunto, ya lo hemos dicho más de un programa acá, se apropian de trabajo ajeno. Claro, y ganan más y además ganan cada vez más, no solamente dinero, sino ganan poder. Claro. ¿Y otra cosa que le entusiasma a usted, profe? Y la otra cosa que me entusiasma, que también es la preocupación que tiene, digamos, este sector concentrado. Se habla poco de eso, ¿eh? Que es justamente el presupuesto. Estamos frente a un presupuesto muy bueno. El presupuesto para el año que viene a mí me dejó asombrado, por lo menos coincide con lo que yo decía cuando estaba al frente de la Cátedra de Desarrollo Económico en la Universidad Católica de Córdoba. Yo siempre sostenía justamente que nosotros, como país, digamos, dependiente, periférico, no podíamos depender de las fuerzas de mercado para poder transformarnos en un país desarrollado. Necesitamos un Estado activo. Y realmente me he encontrado con cosas que sorprendentes. O sea, la preocupación que muestra este gobierno por la producción que está expresada en el presupuesto en plata constante y sonante. Se va a recuperar, por ejemplo, todo el deterioro en la parte científico-tecnológica. Hoy en día, la ciencia y la tecnología son un insumo esencial de la producción. El futuro. El país que no tiene producción científica tecnológica, así como antes era el acero, bueno, ahora lo paradójico, lo importante es justamente producción científica tecnológica. Durante el gobierno anterior se desmanteló, ¿no es cierto?, el CONICET, se cortaron un montón de programas de investigación. Bueno,
este gobierno lo vuelve a poner de nuevo como una cosa importante y que es parte, digamos, de la independencia económica que nosotros tenemos hoy, porque una parte sutil que tenemos nosotros de nuestra dependencia es que tenemos que comprar las patentes importadas para poder hacer los procesos productivos. Si nosotros podemos conseguir comenzar a sustituir eso, logramos bastante independencia. Un rubro, pero se podría decir, no sé, quizás tenemos que irnos a la época del peronismo clásico para volverlo a encontrar con una preocupación, que es la marina mercante. Es una cosa extraordinaria. Nosotros, de los 100 millones de toneladas de granos que exportamos, no exportamos ni un grano en un barco de bandera argentina. Esos representan 7.800 millones de dólares que tenemos que pagar nosotros porque no tenemos una marina mercante. Aparece la idea justamente de revitalizar la hidrovía, que se mal concesionó. Tenemos todo un río Paraná privatizado, que tampoco se dice. Se va a empezar a discutir eso. Volver de nuevo a tener, digamos, una marina mercante. Entre los dos astilleros nuestros, el río Santiago y Tandanor, que además hay un problema, hay que habría que ver, uno está en la provincia de Buenos Aires, jurisdicción provincial, el otro nacional, y habría que tratar de lograr cierta coordinación. Podemos fabricar lo que vendría a ser el buque commodity, que es el granelero de 300 toneladas. Tenemos perfecta capacidad. Y esa industria genera una cosa muy parecida a lo que es la industria automotriz. Una cantidad de pequeñas fábricas y medianas que comienzan a abastecer esto, y entonces el clúster de la industria, digamos, naval, puede generar un desarrollo espectacular. ¿Y eso está previsto? Está previsto. Oh. Está previsto también volver de nuevo a reformular el sistema de transporte. En Argentina tenemos un sistema de transporte que es un desastre. No podemos tener, digamos, el transporte de larga distancia en camiones. O sea, entonces, de nuevo se plantea la necesidad y por eso se está volviendo de nuevo, o se piensa reactivar las fábricas, por ejemplo, de vagones, ¿no es cierto? Sí, grandes motores. Se están importando locomotoras de China, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está probado, ¿no es cierto?, que la distancia de más de 200 kilómetros, en Argentina, piensa usted en la extensión que tiene que ser hecha con ferrocarril. Se te tiene que volver de nuevo a un sistema en donde la larga distancia esté, digamos, asistida por el ferrocarril y el camión sea el que lleva al ferrocarril, ¿no es cierto?, para que haga larga distancia. O sea, todo lo menos de 200 kilómetros lo hagan los camiones y, por supuesto, hay fuertísimos intereses que se oponen a esto, pero esto es un costo muy grande que tiene la Argentina por no usar el ferrocarril. Aparece esto en el presupuesto. Y aparece otra cosa increíble, la producción para la defensa. Entonces, la producción para la defensa, no nos olvidemos que Estados Unidos tiene como centro, digamos, neurálgico de actividad económica lo que vendría a ser el aparato industrial militar, de nuevo aparece como una cuestión importante, con todo el derivado tecnológico que requiere esto. Yo lo he recorrido el presupuesto y bueno, tiene cosas importantísimas como por ejemplo todas las políticas transversales para igualar la situación de la mujer en lo social. Entonces nosotros nos encontramos con un presupuesto que si se lleva a cabo eso el año que viene, y nosotros zafamos. Por eso la desesperación de lo más concentrado de la economía, que no tiene ganas que la Argentina despegue el año que viene. Gracias, profesor. Eduardo González Holguín, una clase pública maravilloso. Miren, cuando estaba presidente Perón teníamos la tercera flota del mundo, luego de Estados Unidos. La tercera flota la teníamos en la Argentina con casi 40 buques. Y se regaló gracias a los golpes militares, a los sectores de la economía de derecha. De esta manera nos despedimos. Insisto, un beso a todas las madres del mundo. Voy a ser mezquino también para vos, vieja, un beso. Y nos reencontramos el lunes. Gracias, buenas noches.